Shalom, amados y amadas, damas y caballeros, aquí les vengo a leer y continuar el libro de Melquisedec, conocido como Historia del Universo, capítulo 2. Aquí hay un resumen que dice así: una eternidad de armonía y paz. Lucifer, transmisor de las revelaciones del Padre, y sus ángeles, asambleas en planetas capitales. La obediencia de las leyes divinas, fundamento de progreso y felicidad. Lucifer es atraído por las tinieblas del abismo. Lucifer, creado para la luz, la intervención de un Padre amoroso, la gran lucha interior de Lucifer, el don del libre albedrío, teoría de la ciencia del bien y del mal, fundamentos del reino del Eterno, traición de Lucifer y de un tercio de las huestes. El Eterno advierte sobre el rompimiento de la fuente de la vida, el universo puesto a prueba, el inconsolable llanto del Padre, el misterioso abismo, significado simbólico del reino de la rebeldía, comienzo de la creación del planeta Tierra. Y empezamos con el capítulo 2 del libro de Melquisedec. Dice así: el tan esperado sueño del Creador se concretizaba. Ahora, como Padre cariñoso, conducía a las criaturas a través de una eternidad de armonía y paz, en virtud del cumplimiento de las leyes divinas. El universo se expandía en felicidad y gloria. Había un fuerte celo de amor, que todos unían fuertemente. Los seres racionales, dotados de las capacidad de un desenvolvimiento infinito, encontraban indescriptible placer en aprender los inagotables tesoros de la sabiduría divina, transmitiéndolos a los semejantes. Eran como canales por medio de los cuales la fuente de la eterna vida nutría a todos de amor y luz. En Yerushalayim, conocido como Jerusalén, los ministros del reino se reunían ante el soberano rey, siempre prontos a cumplir sus propósitos. Era a través de Lucifer que el Eterno ponía de manifiesto sus designios. Después de recibir una nueva revelación, él prontamente la transmitía a las huestes angelicales. Estas, en su vez, la compartían con la creación. Disculpen. En célebre vuelo, los ángeles se dirigían hacia los planetas capitales, donde en grandes asambleas se reunían los representantes de los demás mundos. En muchas de esas asambleas, Lucifer se hacía presente, llenando a los participantes de alegría y de admiración, perfecto en todas las virtudes. Él los cautivaba con su simpatía. Ningún otro ángel conseguía revelar como los misterios del amor del Eterno. El universo, alimentándose de la fuente de la vida, se expandía en una eternidad en perfecta paz. La obediencia de las leyes divinas era el fundamento de todo el progreso y la felicidad. Aunque conscientes del libre albedrío, jamás había subido al corazón de ninguna criatura el deseo de apartarse del Creador. Así fue por mucho tiempo, hasta que tal problema irrumpió de la vida de aquel que era el más íntimo del Eterno. Lucifer, que había dedicado su vida al conocimiento de los misterios de la luz, se sintió poco a poco atraído por las tinieblas. El Rey del Universo, a los ojos de quien nada puede ser encubierto, acompañó con tristeza sus pasos en el camino descendente que lleva a la muerte. Al principio, una pequeña curiosidad llevó a Lucifer a aproximarse a aquel abismo profundo. Contemplándolo, comenzó él a indagar el porqué de no poder comprender su enigma. Regresando a su lugar de honra, junto al trono, se postró ante el divino rey, suplicándole: Padre,
Dame a conocer los secretos de las tinieblas, así como me revelaste la luz. Ante la petición del hermoso ángel, el Eterno, con voz expresiva de tristeza, dijo: Hijo mío, tú fuiste creado para la luz, que es vida. Convenciéndose que el Creador no le revelaría los tesoros de las tinieblas, Lucifer decidió comprender por sí mismo el enigma. Se juzgaba capacitando para tanto. Con esta triste decisión, el príncipe de los ángeles permitió que sugiriese en su corazón una mancha de pecado que podría traer una catástrofe para el universo. Solo Yahuwah sabía lo que estaba en el corazón de Lucifer, el ángel que había sido creado para ser el portador de la luz, pero divorciándose en pensamientos del bondadoso Creador, que en un esfuerzo de impedir el desastre, le rogaba permanecer a su lado. Una tremenda lucha comenzó a turbarse en su interior. El deseo de conocer el sentido de las tinieblas era inmenso, con todos los ruegos de aquel amoroso padre, a quien no quería también perder. Lo torturaban. Viendo el sufrimiento de su actitud causaba al Creador, a veces demostraba arrepentimiento, pero volvía a caer. Disculpe. Antes de crear el universo, Yahuwah ya había previsto la posibilidad de una rebelión. El riesgo de conceder libertad a las criaturas era inmenso, mas sin este don la vida no tendría sentido. El Eterno no quería reinar sobre robots programados para hacer solamente su voluntad. Él quería que la obediencia fuese fruto de reconocimiento y del amor. Por eso decidió correr el gran riesgo. Aunque proseguía en la búsqueda del sentido de las tinieblas, Lucifer no pretendía abandonar la luz. Se esforzaba por llegar a una combinación entre esas partes que en el reino del Eterno coexistían separadas. Finalmente, con un sentimiento de exaltación, concibió una teoría engañosa que pretendía presentar al universo como un nuevo sistema de gobierno, superior al gobierno del Eterno. Denominó a su teoría la ciencia del bien y del mal. Estructurada en la lógica, la ciencia del bien y del mal se reveló atrayente a los ojos de Lucifer, pareciendo descorrer un sentido de vida superior a aquel ofrecido por el Creador, cuyo reino posibilitaba solamente el conocimiento experimental del bien. En el nuevo sistema habría equilibrio entre el bien y el mal, entre el amor y el egoísmo, la luz y las tinieblas. A lo largo del tiempo en que madurara en su mente la ciencia del bien y el mal, Lucifer sabría guardarla en secreto delante del universo. Continuaba en su puesto de honra, cumpliendo la función de portador de la luz. Sin embargo, por más que procuraba fingir, su semblante ya no revelaba alegría en servir al Eterno. El divino rey, que sufría en silencio, procuraba, por medio de sus revelaciones de amor, preparada para las criaturas racionales, para la gran prueba que se aproximaba. Sabía que muchos darían oído a la tentación, volviéndole la espalda. La noche de la prueba haría sobresalir, sin embargo, a los verdaderos fieles, a aquellos que servían al Creador no por interés, sino por amor. Al ver que la hora de la prueba llegaba y que Lucifer estaba listo para traicionarlo delante del universo, el Eterno, que jamás había cesado de revelar los tesoros de su sabiduría, se tornó silencioso y contemplativo. El silencio hizo revivir el corazón de las huestes el recuerdo de aquella primera excursión sideral, cuando después de mostrarle las riquezas del reino de la luz, Yahuwah se tornó silencioso ante aquel abismo. Se acordaba de sus palabras: todos los tesoros de la luz estarían abiertos a vuestro conocimiento, menos los secretos ocultos
por las tinieblas. ¿Sois libres para servirme o no? Amando la luz, estáis ligados a la fuente de la vida. Lucifer, que había comenzado a codiciar el trono de Yahuwah, le indagó el motivo de su silencio. El Creador, contemplándolo con infinita tristeza, le dijo: ha llegado la hora de las tinieblas. Tú eres libre para realizar sus propósitos. Disculpen, amados. Viendo que el momento propicio para la propagación de su teoría había llegado, Lucifer convocó a los ángeles para una reunión especial. Las huestes, deseosas de conocer el significado del silencio del Padre, tomaron sus lugares junto al magnífico ángel que siempre les había revelado los tesoros del reino de la luz. Lucifer comenzó su discurso exaltando, como de costumbre, el gobierno del Eterno. En una amplia de retrospectiva, le recordó las grandiosas revelaciones que les habían enriquecido en todas aquellas eternidades. El silencio divino lo presentó como siendo la indicación de que el universo había alcanzado la plenitud del conocimiento que prevenía de la luz. Callado, el Eterno les abría camino para el entendimiento de los misterios, aún no soñados, guardados hasta entonces más allá de los límites de su gobierno. Sorprendidas, las huestes tomaron conocimiento de la experiencia de Lucifer sobre las tinieblas. Con elocuencia, él les habló de la ciencia del bien y del mal, indicándola como el camino de las mayores relaciones. El efecto de sus palabras pronto se hizo sentir en todo el universo. La pregunta era decisiva y explosiva, generando por primera vez discordia. Los seres racionales, en su prueba, habrían de optar por permanecer solamente con el conocimiento de la luz, el cual Lucifer afirmaba haber llegado a su límite, o aventurarse en el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. En el comienzo, los ángeles se debatieron ante la pregunta, siendo luego después todo el universo puesto a prueba. Parecía que la ciencia del bien y del mal había de arrebatar la mayor parte de las criaturas. Sin embargo, poco a poco, muchos que al principio se empaparon con la teoría despertaron de la ilusión de la misma, reafirmando su fidelidad al reino de la luz. Al final de este conflicto, que se arrastró por largo tiempo, se reveló un tercio de las estrellas del cielo al lado de Lucifer, y las restantes, aunque conmocionadas por la prueba, al lado del Eterno. La ciencia del bien y el mal fue proclamada por Lucifer como un nuevo sistema de gobierno. Pero, ¿cómo ejercerlo si el Eterno continuaba reinando en Sion? Necesitaban encontrar una manera de bajarlo de ahí. El consejo, formando por los ángeles rebeldes, comenzó a tratar de eso. Decidieron finalmente solicitarle el trono por un tiempo determinado, en el cual podrían demostrar la excelencia del nuevo sistema de gobierno. En caso de que fuese aprobado por el universo, el nuevo sistema se establecería para siempre. En caos contrario, el dominio retornaría al Creador. Fue así que Lucifer, acompañado por sus huestes, se aproximó arrogante delante de aquel Padre sufridor, haciéndole tal petición. El Eterno no era ambicioso, solo quería el bien para sus criaturas. Si la ciencia del bien y el mal consistiría realmente en un bien mayor, no se opondría a la implantación, sediento del trono a sus defensores, mas él sabía que aquel camino conducía a la infelicidad y a la muerte. Movido por su amor protector, el Creador desatendió la petición de las huestes rebeldes, que se apartaron enfurecidas.
Al serles negado el trono, Lucifer y sus huestes comenzaron a acusar al divino rey, proclamando ser su gobierno de tiranía. Bueno, afirmaban ser su permanencia en el trono lo más patente demostración de su arbitrariedad. Perdón la palabra, arbitrariedad. ¿No les había concedido libertad de escoger? ¿Por qué neutralizarla ahora, impidiéndoles poner en práctica un sistema de gobierno superior? Las acusaciones de las huestes rebeldes repercutieron por todo el universo, haciendo parecer que el gobierno del Eterno era injusto. Eso trajo profunda angustia a aquellos que permanecían fieles al reino de la luz. No sabiendo cómo refutar tales acusaciones, estas criaturas, enmudecidas por el dolor moral, anhelaban el momento en que las nuevas revelaciones procedentes del Creador pudiesen aclararles los misterios de este gran conflicto. Las acusaciones y blasfemias de estas huestes rebeldes alcanzaron el punto calumniante cuando el Eterno, en un gesto sorprendente, se levantó de su trono, como pronto de dejarlo. Los infieles, en la expectativa de una conquista, se aquietaron, mientras que en un sentimiento de temor penetraba el corazón de los súbditos de la luz. ¿Entregaría el dominio de toda la creación para librarles de las viles acusaciones? De acuerdo con la lógica a partir de la cual Lucifer fundamentaba sus enseñanzas, no le quedaba otra alternativa al Creador. En esa tremenda expectativa del universo acompañaba los pasos de Yahuwah. En un gesto de humildad, el Creador se despojó de su corona y de su manto real, colocándolos sobre el blanco trono. En su semblante no había expresión de resentimiento o de ira, sino de infinito amor y tristeza. Con solemnidad el Eterno proclamó en el momento decisivo había llegado, cuando cada criatura debería sellar su decisión al lado de la luz o de las tinieblas. En una amplia revelación, alertó de las consecuencias de un rompimiento de la fuente de la vida. Con una mirada de ternura, el Creador contempló a sus hijos. Era una mirada de humildad que lleno de amor suplicaba para que permanecieran a su lado. Incontables criaturas conmovidas correspondieron a su mirada de bondad, mientras que la multitud se mantuvo cabizbaja. Lucifer y sus seguidores estaban conscientes de la seriedad de aquel momento. Todavía era posible dar vuelta atrás en sus planes, entregándose arrepentidos al Divino Padre que siempre los había amado. Mientras cabizbajos consideraban sobre la decisión final, Lucifer y sus adeptos oyeron el cántico de aquellos que, en reconocimiento de gratitud, se colocaban al lado del Eterno. La última lucha se trataba en el corazón de los infieles que, estremecidos, llegaron a pensar en retirarse. Finalmente, el recuerdo del recién gesto divino, despojándose de la corona, les dio la certeza de que el gobierno les sería entregado. Viendo que el trono permanecía vacío, Lucifer y sus huestes, dominados por la codicia, rompieron definitivamente con el Creador. Al ver un tercio de los súbditos atravesar las divisiones de la eterna separación, Yahuwah dejó externar el dolor angustiante que por tanto tiempo martirizaba su corazón, curvándose en inconsolablemente llanto. Contemplando a sus hijos rebeldes, elevó la voz a una lamentación dolorosa. Hijos míos, ya no puedo llamarlos así. Quisiera tanto tenerlos en mis brazos. Me acuerdo cuando con cariño los formé. Ustedes
surgieron felices y perfectos, en acordes de esperanza, en eterna armonía. Viví para ustedes, cubriéndolos de gloria y poder. Ustedes fueron mi alegría. ¿Por qué sus corazones cambiaron tanto? Oh, ¿qué más podría yo haber hecho para hacerlo permanecer conmigo? Ahora mi alma sangra de dolor por la eterna separación. ¿Cómo miraré hacia los lugares vacíos donde tantas veces regocijantes elevaron las voces en hosanas festivas, sin venirme a la mente una mezcla de felicidad y dolor? Nostalgia infinita invade ya mi ser y sé que será eterna. Hoy mi corazón se rompió y se quebrantó. Las cicatrices cargaré para siempre. Después de proclamar en llanto tan dolorosa lamentación, el Eterno se dirigió a Lucifer, el causante de todo mal, diciendo: Tú recibiste un nombre de honra al ser creado. Ahora no te llamarás más Lucifer, sino Satanás o Hasatán, el enemigo del Creador y de sus leyes. Después de lamentar la perdición de las huestes rebeldes, el Eterno, en pasos lentos, se ausentó del jardín del Edén, lugar del trono universal. ¿Dónde sería ahora su morada? Las huestes fieles acompañaban reverentes sus misterios pasos de abandono, que parecían descorrer un futuro difícil de sufrimiento y humillaciones. ¿Ocuparán los rebeldes un trono divino, profanándolo como un dominio del pecado? Esta indignación torturaba el corazón de los súbditos del Eterno. Dejando su amada ciudad, el Adón, que es el Señor de la luz, se condujo en medio de las glorias del universo, en dirección del abismo inmenso, respecto del cual había callado hasta entonces. Ahí se detuvo una vez más, enmudecido, mientras que parecía leer en las tinieblas un futuro de grandes luchas. Ante el sufrimiento del Eterno, expresando en las tristezas de su semblante, los fieles pudieron finalmente comprender el significado de aquel misterioso abismo. Consistía de una representación simbólica del reino de rebeldía. En el rostro entristecido de Yahuwah se manifestó, por fin, un brillo que a los fieles animó. Levantando los poderosos brazos ante las tinieblas, ordenó en alta voz: haya luz. Inmediatamente la luz de su presencia inundó el profundo abismo y, triunfando sobre las tinieblas, reveló un mundo inacabado, cubierto por aguas cristalinas. Con este gesto, el Eterno iniciaba una gran batalla por la reivindicación de su gobierno de luz. Batalla de amor contra el egoísmo, de la justicia contra la injusticia, de la humanidad contra el orgullo, de la libertad contra la esclavitud, de la vida contra la muerte. Batalla que sin tregua se extendería hasta que en el amanecer, el anhelando, pudiese el divino Rey retornar victorioso al Kadosh, al santo Monte Sión, al Kadosh Monte Sión, donde, entronizado en medio de las exaltaciones de los redimidos, reinará para siempre en perfecta paz. Las tinieblas, en su fuga, señalaban hacia el aniquilamiento final de la rebeldía. Las aguas abundantes que cubrían aquel mundo, hasta entonces ocultó, simbolizaban la vida eterna. Para los fieles sería conquistada por el amor que todo sacrifica. El mundo revelado era la tierra, visitada por las tinieblas y por la luz. Ella sería el palco de la gran lucha. Los fieles se regocijaban ante el triunfo de la luz en aquel primer día, cuando las tinieblas en su furia rodeaban sobre el planeta
sucumbiéndolo en densa oscuridad. La luz que parecía vencida reinició victoriosa en un lindo amanecer. Al rayar la luz de un segundo día, el Eterno ordenó: haya una expansión en medio de las aguas, y haya una separación entre las aguas y aguas. Inmediatamente el calor de su luz hizo una inmensa cantidad de vapor se elevase de las aguas, envolviendo el planeta en un manto de transparencia añil. Surgió así la atmósfera, con sus mezclas perfectas de gases que serían esenciales para la vida que en breve coronaría el planeta. El Creador, contemplando la expansión, la llamó cielos, Raquía. La atmósfera que llena el brillo envolvería la tierra. Se ensombreció al sobrevivir el crepúsculo de otro atardecer. Bueno, amados y amadas, damas y caballeros, este es el capítulo 2 del libro de Melquisedec, conocido como Historia del Universo. Shalom.